La prisión de Alcatraz, de fortaleza militar a leyenda en la roca. En medio de las aguas frías y las fuertes corrientes de la bahía de San Francisco se alza una pequeña isla rocosa envuelta en bruma. Alcatraz, conocida como La Roca, esta inhóspita isla fue sede de la prisión federal más temida de Estados Unidos. Aquí estuvieron encerrados algunos de los criminales más peligrosos del siglo XX. Se planearon fugas imposibles y estallaron motines que marcaron a fuego la historia carcelaria de Norteamérica. Desde su fundación en 1934 hasta su clausura en 1963, la Penitenciaría Federal de Alcatraz fue más que una cárcel, fue un símbolo de control absoluto. Cada dato que sigue está documentado rigurosamente, ningún detalle es mito. A continuación recorreremos la historia real de Alcatraz, desde sus orígenes como fortificación militar hasta su transformación en un oscuro icono del sistema penitenciario estadounidense, con testimonios, anécdotas y eventos que revelan la cruda realidad tras los muros de La Roca. Soy Rorschach narrando desde los bajos fondos. Al final del vídeo, si te ha gustado este viaje a través del asfalto, espero ganarme tu like y tu suscripción, porque en el próximo capítulo te haré una oferta que no podrás rechazar. Los orígenes de la isla, un peñasco en la bahía. Pocos imaginaron que en esa isla árida y azotada por el viento, justo en el corazón de la bahía de San Francisco, terminaría grabada a fuego en la historia criminal de los Estados Unidos. En 1775 los españoles la llamaron Isla de los Alcatraces por las aves marinas que la sobrevolaban. A mediados del siglo XIX fue convertida en fortaleza militar, equipada con cañones e incluso albergó el primer faro operativo de la costa oeste estadounidense. Hacia fines de la década de 1850, la isla comenzó a usarse para recluir a prisioneros militares. Algunos de los primeros fueron soldados confederados apresados durante la Guerra Civil. Aunque la fortaleza nunca llegó a entrar en combate, Alcatraz se consolidó como prisión militar durante más de 80 años. En 1909, el ejército demolió la antigua Ciudadela Fortín y, usando sus cimientos, construyó un nuevo bloque de celdas de hormigón terminado en 1912, que pasó a llamarse los Barracones Disciplinarios del Ejército. Irónicamente, ese sombrío edificio de concreto, por entonces el más largo del mundo de su tipo, sería años después conocido como mundialmente como La Roca. En octubre de 1933, el Departamento de Justicia de Estados Unidos adquirió oficialmente la isla, con el propósito de transformarla en una penitenciaría federal de máxima seguridad. Tras varias modernizaciones en las que se reforzaron celdas con acero a prueba de fugas y se levantaron torres de vigilancia, la prisión de Alcatraz reabrió el 11 de agosto de 1934 bajo administración de la Oficina Federal de Prisiones. Las autoridades pretendían que en esta isla remota, rodeada de aguas heladas y corrientes traicioneras, fuera a prueba de escapes y un modelo de cárcel de máxima seguridad con mínimos privilegios para los reclusos más incorregibles. Se buscaba enviar un mensaje contundente durante la era de la ley seca y la depresión. El gobierno federal iba en serio contra el crimen rampante de las décadas de 1920 y 1930. El primer alcaide designado fue James Aloysius Johnston, un veterano reformador penitenciario que había dirigido San Quintín y otras prisiones con mano firme. Johnston implementó un régimen estricto en Alcatraz desde el primer día. Se impuso, por ejemplo, un código de silencio casi absoluto. En los primeros años, los presos tenían prohibido hablar excepto en contadas ocasiones, como medida para fomentar la disciplina y el orden. Cada interno que desembarcaba en el muelle de Alcatraz era recibido con un reglamento claro. En La Roca solo tendría derecho a comida, ropa, techo y atención médica. Todo lo demás sería un privilegio que debía ganarse con buen comportamiento. Aquella pequeña isla rocosa a solo 2 kilómetros de la costa de San Francisco estaba lista para entrar en la historia como la prisión más severa de Estados Unidos. El nuevo infierno de cemento.
Alcatraz era una máquina de aislamiento diseñada al milímetro para quebrar el espíritu, un lugar donde la arquitectura servía al castigo. El corazón del penal era el bloque principal de celdas, una estructura de hormigón armado de más de 70 metros de largo, construida sobre los cimientos de la antigua ciudadela militar. Constaba de 4 bloques principales, el A, el B, el C y el D, cada uno con su propio carácter y función. El bloque A fue el primero en ser construido, pero con el paso del tiempo quedó en desuso. Se usaba ocasionalmente para almacenamiento o como zona de paso. Los bloques B y C concentraban la mayoría de la población carcelaria. En ellos vivían los reclusos considerados controlables, bajo vigilancia intensiva. Los pasillos fueron bautizados con nombres como Broadway, Times Square y Michigan Avenue. Por último, el bloque D, en cambio, era el más temido. Ahí se encontraba la conocida unidad de tratamiento especial, que albergaba a los prisioneros problemáticos, violentos o considerados peligrosos incluso dentro del penal. Era el rincón de castigo extremo. Cada celda medía 2,7 metros de largo por 1,5 de ancho, con una cama de acero, un lavabo, una taza de inodoro sin tapa y una mesa mínima. No había ventanas, no había privacidad, solo rejas, concreto y rutina. A diferencia de otras prisiones en Alcatraz, cada recluso tenía su propia celda individual, no por consideración, sino porque compartir espacio aumentaba los conflictos. Aquí el aislamiento era parte del diseño. Los días comenzaban a las 6:30 de la mañana, con recuento, después ducha con agua caliente a propósito para que no se acostumbraran al frío del mar en caso de que quisieran fugarse, luego desayuno en el comedor común y tareas asignadas. Solo los presos con buena conducta podían acceder a un puesto de trabajo, ya fuera la lavandería, la carpintería o el taller de cepillos. El resto pasaba el día encerrado en su celda. La seguridad era asfixiante. Cada utensilio era contado antes y después de cada comida. Las puertas funcionaban con un sistema eléctrico centralizado. Los guardias se movían por corredores elevados, protegidos por rejas, y las torres de vigilancia dominaban toda la isla. Cada intento de violar el reglamento se pagaba con días o semanas en el bloque D, en confinamiento total, y si el comportamiento se salía aún más del molde, entonces tocaba descender un peldaño más. El temido Hole, el agujero, lugar de la prisión que se haría tristemente famoso en la película Homicidio en primer grado, que aunque basada en hechos reales, se toma ciertas licencias históricas. No obstante, la película recoge la atmósfera de Alcatraz y del temido agujero de aislamiento. En el fondo del bloque D, 5 celdas especiales ofrecían el castigo más brutal del sistema: aislamiento absoluto, oscuridad, silencio, frío y hambre. Una de ellas, llamada Strip Cell, estaba completamente vacía, sin cama, sin lavabo, solo un agujero en el suelo. El preso era desnudado y encerrado por hasta 48 horas con solo pan y agua. Algunos salían trastornados, otros ya no conseguían salir. La biblioteca, las cartas, el tiempo al aire libre y el contacto humano eran privilegios, no derechos, y el sistema lo dejaba claro. Esta estructura física y mental convirtió a la isla en lo que era, una prisión dentro del propio sistema penitenciario. Alcatraz no fue pensada para reinsertar, sino que fue construida para neutralizar algunas de las almas más peligrosas del país. Alcatraz en los años 30, la jaula de los incorregibles. Alcatraz abrió oficialmente sus celdas federales en 1934, con un cargamento de internos trasladados desde otras cárceles. Hombres que habían ganado fama de ingobernables o peligrosos. Pronto se convirtió en el destino final para figuras del crimen organizado y delincuentes célebres cuyos nombres hacían titulares. Entre los primeros prisioneros famosos estuvieron Al Capone, el gángster de Chicago apodado Scarface, y George Machine Gun Kelly, un conocido atracador de bancos. Junto a ellos llegaron otros criminales de renombre como Alvin Creepy Karpis, líder de la banda Barker Karpis y primer enemigo público número 1 capturado vivo. De la misma banda estuvo también Arthur Doc Barker, hijo de la legendaria Ma Barker, e incluso entre las rejas de Alcatraz llegó a estar un joven James White Bulger, futuro capo de la mafia de Boston. En total
a lo largo de casi 3 décadas pasaron por Alcatraz más de 1.500 reclusos federales, aunque nunca hubo más de 300 al mismo tiempo. La prisión tenía capacidad teórica para 336 hombres, pero operó en promedio con unos 260, menos del 1% de la población carcelaria federal, ya que jamás llegó a llenarse por completo. Para muchos de esos internos, Alcatraz representaba el fin del camino. La vida cotidiana en la Roca era dura, pero meticulosamente organizada. Como ya mencionamos anteriormente, aquellos no aptos para trabajar pasaban la mayor parte del día en sus celdas, con una estricta rutina de silencio, lectura y reflexión. Al anochecer se permitía alrededor de 1 hora para practicar instrumentos musicales en la celda, guitarra, acordeón, armónica u otros aprobados, siempre de forma individual. Hubo incluso una pequeña banda de presos autorizada a ensayar. Por otro lado, Al Capone tocaba el banjo y la mandolina, y se dice incluso que George Metralleta Kelly llegó a tocar la batería dentro de los muros de Alcatraz. Los libros también eran un salvavidas mental. La biblioteca de Alcatraz permitía a los reclusos leer novelas censuradas de violencia o sexo, y muchos llegaban a leer hasta 100 libros al año. Sin embargo, cualquier pequeña infracción podía costarles estos pocos privilegios, ya que la disciplina era férrea y constantemente vigilada. A pesar de su reputación siniestra, los propios internos apodaban la cárcel como Hellcatraz. Durante esos años, varios ex reclusos admitirían después que las condiciones en Alcatraz superaban a las de otras prisiones en ciertos aspectos. La comida, por ejemplo, era abundante y de calidad inusualmente buena, considerada la mejor de todo el sistema penitenciario estadounidense, según testimonios de la época. Este trato alimentario no era por benevolencia, sino una estrategia. Las autoridades sabían que un preso bien alimentado tenía menos motivos para amotinarse. Igualmente, el hecho de tener celda individual otorgaba un grado de seguridad personal valorado por algunos reclusos, que incluso solicitaron su traslado a Alcatraz voluntariamente, buscando escapar de peores penales. Con todo, la vida en Alcatraz seguía un régimen de monotonía calculada. Alcatraz se había convertido para los presos en la prisión de las prisiones, el lugar a donde uno va a aprender a obedecer o a desvanecerse tras los muros. La estricta disciplina de Alcatraz no evitó que surgieran episodios violentos dentro de sus muros en los años 30. El propio alcaide Johnston fue agredido en 1937. Un preso llamado Barton Phillips lo atacó a puñetazos en el comedor, molesto por una supuesta injusticia laboral. Johnston, conocido por su valentía, volvió al día siguiente a comer sin escolta entre los internos, reforzando así su imagen de autoridad imperturbable. Pero otros incidentes fueron más sanguinarios. Robert Birdman Stroud, transferido a Alcatraz en 1942, ya había asesinado a un guardia en Leavenworth unos años antes, y traía fama de preso violento pese a su imagen pública de amante de los pájaros. En Alcatraz se le confinó casi todo el tiempo en celda de aislamiento en el bloque D, lejos de otros presos. Stroud, un ornitólogo autodidacta que llegó a escribir libros sobre enfermedades de aves, no pudo tener ni un solo pájaro en Alcatraz, a diferencia de su etapa en Leavenworth, porque la normativa lo prohibía, pese a que por aquel entonces la prensa ya lo apodaba el pajarero de Alcatraz, un apodo curioso ya que no pudo disfrutar de la compañía de aves en la famosa cárcel que nos ocupa. Stroud pasó 17 años en la isla, 6 de ellos en completo aislamiento total en el bloque D, antes de ser trasladado por su precaria salud. Moriría en 1963, el mismo año del cierre de la prisión. Su vida inspiraría la película El hombre de Alcatraz de 1962. Otra figura notoria de aquellos primeros años fue Al Capone. El mafioso de Chicago llegó en el primer convoy de 1934 y de inmediato se le dejó claro que no recibiría ningún trato especial. Acostumbrado a corromper guardias en Atlanta, Capone intentó sin éxito manipular al alcaide Johnston para obtener favores. En Alcatraz fue asignado a trabajos humildes, limpiando suelos y ocupándose de la lavandería. Su temperamento chocó pronto con otros internos. Participó en varias peleas durante su encierro y en una ocasión Capone intentó colarse fuera de turno en la barbería del
de la prisión. Otro recluso le puso una navaja al cuello para enseñarle modales, dejándolo humillado frente a todos. Estos conflictos de Capone en la prisión inspirarían escenas no muy realistas de su paso por Alcatraz en la película Al Capone de 1959, protagonizada por Rod Steiger. Finalmente, tras cumplir 4 años y medio en La Roca, Capone tuvo que ser transferido en 1938 al hospital penitenciario de Terminal Island, debido al deterioro de su salud mental y física por la sífilis avanzada que padecía. Salió de prisión en 1939 convertido en un hombre enfermo y apagado, muy distinto del arrogante capo que llegó. Alvin Karpis se mantuvo en las sombras durante su estancia en la isla. No era un provocador, ni un buscador de peleas. Su mente fría y calculadora seguía operando, pero esta vez desde una celda del bloque B. A diferencia de otros, no perdió la cabeza entre los muros, trabajó en la biblioteca, escribió cartas y observó. Permaneció en Alcatraz más que ningún otro preso, 26 años, una vida entera entre barrotes. Cuando fue trasladado en 1962, poco antes del cierre definitivo, lo hizo en silencio. Ya pocos recordaban sus hazañas de la era de la Gran Depresión. Dejó atrás el eco de uno de los hombres más temidos de la era de los atracadores. La Roca, al igual que otros muchos, pudo doblegarlo. El ya citado Arthur Doc Barker coincidió con su compañero de atracos Alvin Karpis, con quien además compartiría celda. Doc Barker protagonizó uno de los intentos de fuga más osados de Alcatraz, junto a Henry Young, Dale Stanfield, William T. Martin y Rufus McCain, todos confinados en el bloque de segregación para presos problemáticos. Pasaron días limando barrotes y cubriendo el daño con una mezcla casera de pasta de papel y grasa. Una noche de niebla rompieron las rejas y escalaron el muro. Ya en la costa, Doug y Stanfield intentaron cruzar a nado, pero la corriente los devolvió. Improvisaron una balsa atando maderas con jirones de camisa, pero un guardia los divisó cuando la niebla se disipó. Les gritó que se rindieran y ellos no respondieron. El tiroteo fue inmediato. Doug recibió un disparo en la cabeza desde una patrullera. En el suelo, aún consciente, le dijo a su compañero: "No te muevas, nos van a matar". Gravemente herido, fue llevado a la enfermería. Se resistió incluso a la transfusión de sangre. Arrancó los tubos con sus propias manos. Murió poco después. El resto fue enviado al temido bloque D en aislamiento total. Henry Young, años después, lo describiría con una frase que aún retumba en los informes del caso: "Era uno de los hombres más peligrosos de América. Una vez que empezaba algo, solo la muerte podía detenerlo". George Machine Gun Kelly, por otro lado, ofreció un ejemplo diferente. Este famoso secuestrador llegó también en la primera oleada de 1934, y aunque al principio alardeaba ante los demás de crímenes falsos para impresionar, presumiendo de robos y asesinatos que nunca cometió, sus fanfarronadas pronto dejaron de impresionar en aquel entorno donde nadie tenía nada que perder. Con el tiempo, Kelly dejó de lado su apodo de ametralladora para convertirse en un preso modelo. Fue obediente, tranquilo y evitó problemas, tanto que el propio Warden Johnston lo consideraba ejemplar. Después de cumplir 17 años en Alcatraz, Kelly fue devuelto a otra penitenciaría en 1951 sin haber protagonizado incidentes destacados. Un poco más adelante comenzarían a llegar a La Roca figuras directamente ligadas al crimen organizado, hombres con vínculos reales con la mafia que dejaron su propia huella en la isla prisión. Uno de ellos fue Ellsworth Raymond Johnson, más bien conocido como Bumpy Johnson, un legendario ampón afroamericano nacido en Harlem. Asociado con Lucky Luciano, manejó el negocio de las apuestas clandestinas para Stephanie Sinclair, la llamada reina del juego en el Harlem de los años 30. Su enfrentamiento a sangre con el brutal Dutch Schultz quedó marcado en la historia del bajo mundo neoyorquino. En Alcatraz, Bumpy forjó amistad con un recluso puertorriqueño al que conoceremos más adelante, y además se rumorea que participó en un intento de fuga, aunque los registros oficiales nunca lo confirmaron. Cuando salió de Alcatraz y regresó a Harlem, encontró un barrio irreconocible. El control que una vez compartió ahora estaba totalmente en manos de los italianos, pero su nombre seguía pesando en las calles. Mickey Cohen fue otro de los rostros más visibles del crimen organizado en la costa oeste. Llegó a Alcatraz tras ser condenado por
por evasión fiscal. Lejos de sus días como matón de los casinos de Los Ángeles, en la isla cumplió una condena silenciosa que no hizo tanto ruido como su vida en las calles. Fue trasladado a la penitenciaría de Atlanta poco antes del cierre definitivo de Alcatraz en 1963. Ahí su historia daría un giro brutal meses después. Otro preso lo golpeó con una barra de plomo en la cabeza, dejándolo parcialmente paralizado. Sobrevivió, pero el viejo Mickey nunca volvió a ser el mismo. Tras su liberación en 1972, vivió el resto de sus días en la sombra, rodeado de viejos amigos y sin hacer demasiado ruido. Por último, el también citado James White Bulger llegó a Alcatraz en 1958 y nadie imaginó en lo que se convertiría años después. Entre los reclusos lo llamaban simplemente Jimmy y su paso por la roca fue, al menos en apariencia, discreto. Trabajó en la lavandería, en mantenimiento y en otros oficios rutinarios, como cualquier otro interno, pero como muchos en ese entorno cerrado, observaba, escuchaba y aprendía. Durante su tiempo en la isla mantuvo su cuerpo en forma levantando pesas y su mente aún más activa. Completó cursos por correspondencia de mecanografía, contabilidad y derecho empresarial. Pasaba horas leyendo sobre poesía, política y estrategia militar. Se convirtió en un lector voraz, aprovechando cada recurso educativo que le ofrecía la prisión. Uno de los pocos vínculos humanos que forjó fue con un oficial apodado Bloomy. Lo respetaba por una razón poco común en aquel entorno. Trataba a los presos con dignidad. Años más tarde, Bulger recordaría esta relación con admiración, ya que tal vez fue uno de los pocos momentos de humanidad en medio del cemento y las rejas. En julio de 1962, apenas un mes después de la famosa fuga de Morris y los hermanos Anglin, Bulger fue trasladado fuera de Alcatraz. Lo que vendría después sería otra historia para otro vídeo. Tras su liberación en 1965, Jimmy ya no era el mismo. Regresó a Boston y se convirtió en el temido líder de la Winter Hill Gang. Tejió una red de poder, corrupción y violencia y acabó siendo uno de los criminales más buscados del siglo XX. Pero en Alcatraz solo era un tipo más con el uniforme gris esperando su momento. A pesar de algunas mejoras menores con respecto a otras cárceles, Alcatraz era implacable con quienes rompían sus reglas. El bloque de celdas, separado de los demás, era conocido por la unidad de tratamiento para reclusos problemáticos. Los presos enviados al agujero podían pasar días o semanas enteras incomunicados, alimentados solo con pan y agua, sin nada en la celda excepto un retrete y un lavabo, y a veces ni siquiera eso. La peor parte de esas celdas, conocido como la Oriental o Strip Cell, estaba completamente vacía y oscura, con un agujero en el piso como letrina. Los guardias incluso controlaban desde fuera cuándo tirar de la cadena y solían dejar al castigado desnudo en la penumbra durante 2 días seguidos. En palabras del prisionero Henry Young, quien sufrió este castigo: te desnudan, no hay jabón, ni tabaco, ni cepillo de dientes. El olor solo lo puedes describir con la palabra hedor. Es como meterse en una alcantarilla. Nauseabundo. Young relató que en sus 13 días en el agujero solo recibió 2 comidas sólidas. El resto del tiempo únicamente unas rebanadas de pan al día. Algunos días fueron 3 rebanadas, otros 4. Una comida caliente cada 5 días, describió ante un tribunal. Según su testimonio, en un juicio de 1941, he visto que a un solo hombre le dieran un baño en el confinamiento solitario, en todo el tiempo que estuve allí. A ese hombre le arrojaron encima un balde de agua fría. Estas brutales prácticas punitivas salieron a la luz pública cuando Henry Young fue juzgado por asesinar a otro recluso. Sus abogados argumentaron que tras casi 22 meses en aislamiento en Alcatraz, Young había quedado psicológicamente destrozado. En efecto, Young había apuñalado mortalmente a un convicto llamado Rufus McCain en diciembre de 1940, y durante el sonado juicio en 1941 se expusieron las condiciones inhumanas en la roca, dañando aún más la reputación de Alcatraz. Young fue declarado culpable de homicidio, pero sorprendentemente solo se le añadió unos pocos años de condena. El escándalo confirmó que bajo la rígida calma de Alcatraz latía una realidad de abusos difícil de negar. Alcatraz en los años 40, intentos de fuga y la batalla de Alcatraz. Desde su apertura, la penitenciaría de Alcatraz proclamó con orgullo que nadie podía escapar con vida de sus instalaciones. Sin embargo, esto no impidió que muchos lo intentaran. En cuanto un convicto llegaba al muelle, su primer pensamiento era cómo irse, dirían tiempo después los guardias. Durante sus 29 años de operación, 36 presos protagonizaron 14 intentos de fuga diferentes. La gran mayoría fracasó rotundamente.
23 fugitivos fueron recapturados, 6 murieron baleados por los guardias durante la huida y 2 se ahogaron en la bahía. Los 5 restantes desaparecieron y se presumen muertos en las heladas aguas de la bahía de San Francisco. Oficialmente la administración afirmaba que ningún preso logró evadirse con éxito de Alcatraz, pero los continuos intentos a lo largo de los años 30 y 40 pusieron a prueba esa infalibilidad. El primer intento de fuga ocurrió el 27 de abril de 1936. El recluso Joseph Bowers, encargado de incinerar la basura en la orilla, decidió escalar la alambrada cerca del acantilado. Los guardias de torre le ordenaron que bajara, pero Bowers siguió trepando. Un disparo de rifle lo alcanzó a varios metros de altura. Bowers cayó desde unos 15 metros y, gravemente herido por bala y por caída, murió poco después. Así de contundente sería la respuesta típica a cualquier amago de escape. El segundo intento llegó el 16 de diciembre de 1937, protagonizado por Theodore Cole y Ralph Roe. Ambos, aprovechando su labor en un taller, limaron los barrotes de una ventana en un descuido y escaparon al exterior. Era un día tormentoso y la marea estaba enloquecida. Los dos hombres se lanzaron al mar sin que los guardias pudieran detenerlos. Nunca se les volvió a ver. Dado el temporal, se supuso que se habían ahogado y que sus cuerpos fueron arrastrados mar adentro, aunque jamás se recuperarían los cadáveres. Este caso alimentó el mito. ¿Podía alguien sobrevivir a las corrientes de la bahía? Las autoridades sostenían que no, pero la duda empezaba a surgir. El intento de fuga más violento y famoso ocurrió una mañana de mayo de 1946 y se conoció como la Batalla de Alcatraz. El 2 de mayo de 1946, 6 reclusos liderados por Bernard Coy tramaron un audaz plan para tomar la prisión por la fuerza. Coy, aprovechando un momento en que un guardia bajó la guardia, logró montar por las rejas hasta las galerías de armas y hacerse con una pistola y las llaves de algunas celdas. Junto a Joseph Kritzer, Marvin Hubbard, Clarence Carner, Sam Shockley y Myron Thompson, redujeron a algunos guardias y se atrincheraron en el bloque de celdas intentando abrirse camino hacia el patio y hacia el muelle. Sin embargo, no lograrían acceder a la puerta exterior. Una de las llaves no encajaba en la salida del patio, dejándolos atrapados dentro del edificio. Desesperados, decidieron librar la batalla en lugar de rendirse. Durante casi 2 días se vivieron momentos de caos. Los amotinados retuvieron guardias como rehenes y se intercambiaron disparos con los oficiales que intentaban recuperar el control. El 3 de mayo, el preso Kritzer, presa del pánico o la crueldad, disparó a quemarropa contra 2 guardias rehenes. Uno de ellos, el oficial William Miller, murió a causa de sus heridas. Ante la gravedad de la situación, las autoridades federales tomaron una decisión drástica: llamar a las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para asistir en el asalto final. Marines armados desembarcaron en la isla y, con apoyo de guardias, lograron cercar a los reclusos amotinados en los pasillos. Entre el 3 y el 4 de mayo, la resistencia fue sofocada a sangre y fuego. Los cabecillas, Coy, Kritzer y Hubbard, fueron abatidos dentro de la prisión. Otros 2 implicados, Shockley y Thompson, se rindieron a ver el desenlace y, junto con Carners, que era el más joven, tan solo 19 años, sobrevivieron para enfrentar el juicio. El saldo de la batalla de Alcatraz fue trágico: 2 guardias muertos y más de una docena de heridos, además de 3 reclusos muertos y el resto gravemente lesionados. En un juicio posterior, Shockley y Thompson fueron condenados a la pena de muerte por su rol en el asesinato del guardia Miller, siendo ejecutados en la silla eléctrica en 1948, mientras Carn recibió una segunda cadena perpetua. Este sangriento episodio, con disparos retumbando los pasillos de la roca, confirmó tanto la fama siniestra de Alcatraz como las dificultades prácticamente insuperables de escapar de ella, y por primera vez la opinión pública masiva puso sus ojos en la isla prisión con una mezcla de horror y fascinación. A finales de los años 40, Alcatraz ya albergaba no solo a mafiosos y atracadores famosos, sino también a presos políticos y de casos resonantes. En 1954 sería confinado ahí Rafael Cancel Miranda, un militante independentista puertorriqueño que participó en un ataque armado al Congreso de Estados Unidos en 1954. Cancel Miranda cumplió 6 años en Alcatraz como prisionero número 1163 y, según registros, fue un recluso modelo que incluso trabajó en la fábrica de cepillos y sirvió como monaguillo en las misas católicas de la prisión. Cancel Miranda se apoyaba en la camaradería para sobrellevar la reclusión, jugando al ajedrez en el patio con Bumpy Johnson y conversando, aunque curiosamente no se le permitía hablar en español durante las visitas, sino en inglés. Estos detalles muestran cómo Alcatraz llegó a reunir a personajes de muy distinto origen, tanto del AMPA común como de la lucha política, todos igualados
todos bajo el mismo régimen inflexible. El gran escape de 1962 y el cierre definitivo. Antes de que Alcatraz bajara al telón, ocurriría un último capítulo dramático que asegura su lugar en la cultura popular. El escape de junio de 1962, el más famoso e intrigante de todos. La noche del 11 de junio de 1962, tres reclusos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, llevaron a cabo una huida meticulosamente planificada y audaz, digna de una novela de la que se cree que estuvo implicado el gángster Bumpy Johnson. Durante meses, los tres habían estado cavando un túnel con herramientas improvisadas desde sus celdas del bloque B que colindaban con un corredor de servicio sin vigilancia. Aprovechando lo blando del concreto, erosionado por la humedad salina, alrededor de las rejillas de ventilación agrandaron a escondidas los agujeros de ventilación en el muro de sus celdas. Usaron cucharas de metal robadas, afiladas y soldadas con plata de una moneda, y un taladro eléctrico artesanal armado con el motor de una aspiradora vieja. Astutamente disfrazaban el ruido de sus excavaciones aprovechando la hora de la música. Mientras otros presos tocaban acordeones y guitarras, ellos rascaban el concreto. Cubrieron el boquete en sus celdas con falsas paredes de cartón pintado que engañaban a cualquiera que asomara un vistazo rápido. Tras perforar el muro, accedieron al pasaje de servicio y desde allí subieron hasta el techo del bloque de celdas, una zona relativamente oculta a las torres de vigilancia. Con una ingeniosidad asombrosa, fabricaron un bote improvisado, ensamblaron una balsa y salvavidas a partir de más de 50 impermeables de goma robados, cosidos y pegados cuidadosamente, sellándolas juntas con calor para vulcanizar el material. También confeccionaron remos de madera. Para la noche de la fuga tenían listo su equipamiento de escape en la azotea, pero aún necesitaban tiempo para salir de las celdas sin despertar sospechas. La solución: engañar a los guardias haciéndoles creer que dormían plácidamente. Morris y los Anglin prepararon cabezas de maniquí falsas, colocándolas en sus camas. Las cabezas se moldearon con una mezcla de jabón, papel higiénico y cemento. Les dieron color con pintura carne y pegaron cabello humano real robado en la barbería. Aquellas tres réplicas resultaron macabramente convincentes. En la madrugada del 12 de junio, cuando los guardias hicieron el conteo rutinario, vieron desde la reja las siluetas de los presos durmiendo y no dieron la alerta. Mientras tanto, Morris y los hermanos Anglin ya se habían colado por los huecos abiertos en sus celdas, subiendo por las cañerías internas hasta el tejado del edificio principal. Allí inflaron la balsa utilizando un concertador musical modificado como fuelle, según inicios hallados luego, y se deslizaron por un conducto hasta la orilla norte de la isla, fuera del perímetro principal. Algún momento antes del amanecer del 12 de junio de 1962, los tres hombres se subieron a su precaria embarcación de goma y se lanzaron a la oscuridad de la bahía de San Francisco. Cuando por fin se descubrió la fuga, el penal entero entró en pánico. Tres presos no estaban en sus celdas. En sus lugares, los guardias encontraron las cabezas de maniquí, una de las cuales rodó por el suelo revelando el engaño. Se declaró el estado de emergencia y comenzó una de las mayores búsquedas en la historia carcelaria. Barcos de la Guardia Costera, policías y el FBI peinaron las aguas y las costas cercanas durante días. Los resultados de la investigación fueron intrigantes, pero no concluyentes. En la cercana isla Ángel se hallaron restos, un remo y fragmentos de material de la balsa, así como un chaleco salvavidas casero abandonado en una playa. También se recuperó en la bahía una bolsa plástica con cartas y fotos pertenecientes a los Anglin, sellada para impermeabilizarla. Todo indicaba que los fugitivos habían logrado al menos llegar al agua con su equipo. La pregunta decisiva era: ¿lograron llegar a tierra firme o perecieron en la intentona? Tras 17 años de pesquisas, en 1979 el FBI oficialmente cerró el caso, concluyendo que Morris y los Anglin muy probablemente se ahogaron en las frías aguas antes de alcanzar la costa. Argumentaban que la bahía, con temperaturas de menos 10 a 13 grados centígrados y corrientes fuertes, hacía muy improbable que hubieran completado a nado los 2 kilómetros hasta tierra. Sin cuerpos ni evidencia definitiva, la versión oficial quedó en que los tres hombres murieron en el mar. Sin embargo, el misterio persistió. La agencia US Marshal nunca cerró del todo el expediente y mantiene órdenes de captura activas por si acaso los fugitivos siguen aún con vida. Años después, algunos familiares de los Anglin aportaron fotografías y pistas que sugerían que John y Clarence podrían haber sobrevivido y huido a Sudamérica. Incluso surgieron reportes de un coche robado la noche de la fuga y supuestamente
supuestas huellas en la Isla Ángel que avivaron la duda de una posible escapatoria exitosa encubierta. Nada de esto ha sido probado concluyentemente, pero la mera posibilidad de que el ingenioso plan de Morris y los Anglin hubiera triunfado convirtió esta historia en leyenda, inspirando libros, documentales y la famosa película Escape de Alcatraz de 1979. Para Alcatraz, no obstante, aquel evento supuso el golpe final, aunque las autoridades negaron que la fuga de 1962 fuera la causa directa del cierre. Lo cierto es que generó fuertes críticas e investigaciones internas sobre las condiciones y seguridad del penal. Sumado a los altos costos y a las instalaciones ruinosas, la fuga aceleró la decisión ya pendiente. El 21 de marzo de 1963, menos de un año después, Alcatraz fue oficialmente clausurada por orden del procurador general Robert Fitzgerald Kennedy. Aquel día, los últimos 27 reclusos fueron sacados de la isla bajo fuertes medidas de seguridad, poniendo fin a 29 años de historia de la penitenciaría federal más rígida de América. Muchos decían que los pasillos vacíos de la prisión, sumidos en el silencio, conservaban una atmósfera escalofriante, fantasmal, como si las penurias allí sufridas hubieran impregnado las paredes. El legado posterior de Alcatraz. Aunque la prisión cerró, la saga de Alcatraz no terminó en 1963. La isla permaneció prácticamente abandonada unos años, bajo mínima vigilancia, hasta que en noviembre de 1969 fue ocupada por un grupo de activistas nativos americanos, miembros de distintas tribus, inicialmente jóvenes amerindios de San Francisco, luego sumados por el movimiento Indians of All Tribes y militantes del American Indian Movement, desembarcaron en Alcatraz el 20 de noviembre de 1969 reclamando la isla como territorio indígena, por derecho de un antiguo tratado que estipulaba la cesión de tierras federales no utilizadas a los nativos. La ocupación de carácter pacífico y simbólico se prolongó durante 19 meses, desafiando al gobierno de los Estados Unidos. Los ocupantes, que llegaron a ser cerca de 100 entre hombres, mujeres y niños, declararon su intención de construir allí un centro cultural, una universidad y un museo indígena, visibilizando así las injusticias históricas contra los pueblos nativos. Durante ese tiempo, Alcatraz se convirtió en un foco de protesta indígena. Cada acción estaba cargada de significado. Por ejemplo, en el Día de Acción de Gracias de 1969, las familias nativas celebraron un festín tradicional en el comedor de la prisión, recibiendo alimentos por donación de simpatizantes. Finalmente, el 11 de junio de 1971, agentes federales acudieron a la isla y desalojaron a los últimos 15 ocupantes, sin enfrentar resistencia violenta, poniendo fin a la protesta por orden del presidente Nixon. Si bien terminó sin lograr las concesiones pedidas, la ocupación de Alcatraz galvanizó el movimiento indígena estadounidense, demostrando su resiliencia y dejando una impronta en la conciencia nacional. Hoy es recordada como la ocupación de más larga duración de una propiedad federal por parte de nativos en la historia de Estados Unidos. Tras recuperar el control, el gobierno decidió no vender Alcatraz a intereses privados, como inicialmente se había especulado, sino conservar su valor histórico. En 1972, la isla fue transferida al Departamento del Interior y declarada parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate, bajo cuidado del Servicio de Parques. En 1973 se abrió al público y rápidamente Alcatraz se convirtió en una atracción turística de primer orden. Actualmente, las tétricas instalaciones de la exprisión, sus celdas, el comedor, los patios, funcionan como museo histórico que recibe más de 1,5 millones de visitantes al año. Los turistas llegan en ferry y recorren con audioguías los pasillos donde antaño resonaban los pasos de Capone o de Machine Gun Kelly y escuchan de boca de antiguos guardias y reclusos mediante grabaciones las anécdotas reales que allí ocurrieron. Incluso recientemente el presidente Donald Trump ha coqueteado con reabrir el centro como prisión para inmigrantes ilegales. Aunque hoy reina la calma y la isla se puebla de gaviotas y curiosos, muchos visitantes aseguran que el ambiente sigue siendo sobrecogedor, escalofriante y fantasmal, todo en palabras de un cronista, como si los ecos de su pasado penitenciario persistieran en el aire. De fortaleza militar estratégica a prisión federal infame, de símbolo de mano dura contra el crimen, a reivindicación indígena, Alcatraz encapsula más de un siglo de la historia estadounidense. Tras sus muros grises ocurrieron hechos muy reales. Capos criminales enfrentaron la soledad, hombres desesperados arriesgaron todo por la libertad y se escribieron capítulos
encuentros de violencia y valentía que aún resuenan. Hoy La Roca permanece en pie, restaurada y protegida, ya no como lugar de castigo, sino como un monumento vivo a las lecciones del pasado. En Alcatraz, la realidad superó a la leyenda, y gracias a la documentación histórica rigurosa, como la que hemos presentado aquí, podemos conocer con certeza qué sucedió en aquel pedazo de roca en medio de la bahía, donde solo quedan fantasmas de su historia. Mirando hacia atrás, Alcatraz no estuvo tan mal. Puede que te sorprenda saber que recuerdo Alcatraz con un cierto sentimiento de nostalgia. Mi vida hoy rompería a la mayoría de los hombres. Después de 16 años en la lista de los más buscados de América y de vivir una vida tranquila en la costa de California, ahora estoy de vuelta en una fría celda de aislamiento y a menudo reflexiono sobre aquellos años en La Roca. Aunque San Francisco estaba cerca, siempre nos sentíamos completamente apartados de todo. Era como si estuviéramos en el lado oscuro de la luna. Las mismas caras todo el tiempo, la misma rutina. Prácticamente todos sentíamos lo mismo. No diría eso si estuviera allí hoy bajo las mismas condiciones. Estaría en el patio, sentado en lo alto de las gradas, tomando el cálido sol, mirando hacia la bahía, observando los barcos y el puente Golden Gate. Era la mejor vista desde cualquier posición del mundo. Estoy seguro de que si hombres como Capone, Mickey Cohen, Joe Carnes y Jack Twining estuvieran vivos hoy, rememoraríamos viejos tiempos con un café, compartiendo muchos de los mismos recuerdos de nuestros años allí. Al revisar el antiguo registro de presos es como un viaje por el cementerio. Tuve flashbacks al ver los nombres de muchos buenos amigos, muchos a los que conocí durante años, cómo vivieron y cómo murieron. Y recuerda que darle a like y suscribirte me ayudará a seguir creando contenido similar a este, o de lo contrario, te haré una oferta que no podrás rechazar.